Bendiciones, bendiciones hermanos. Dios me les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Estoy aprovechando el momento para darles un cordial saludo a los hermanos que me están escuchando allá en Honduras, allá en la República preciosa de Honduras, mi país hermoso, lo extraño. Bueno, es una bendición para mí, hermanos, que están ahí en sintonía de este mensaje. Pues saludarles a los pastores, bendecirles en el nombre de Jesús, a los evangelistas, a los cantantes, a todos aquellos miembros que están en pie de guerra, clamando y orando al Dios vivo. Bendiciones a todos desde España, desde aquí de Barcelona, España. Pues les saludo cariñosamente en el nombre de Cristo Jesús. Y bien, pues voy a aprovechar un momento para leer un poco la escritura. Quiero compartir este versículo con ustedes, que yo sé que todo el mundo lo sabe de memoria, porque hay muchas personas que creen que por poner este versículo en las paredes creen que ya Dios les va a librar. Pero bueno, vamos a explicar un poco de este versículo. En el capítulo 91 del libro de los Salmos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice en el 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el 3: él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Dios, te doy gracias en este momento, porque a través de esta palabra, Señor, pues sé que tú vas a hablar a muchas personas. Aquellas personas que a ti te place, estas personas van a ver este video y tú les hablarás a través de esta palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Es bien importante saber lo que significa estos tres versículos, estos tres primeros versículos del Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Es bien importante saber, hermanos y amigos que me están escuchando, que no precisamente es leer el Salmo y decir así corrido: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y le lees esos versículos al enemigo, al espíritu falso. Incluso he visto personas que cuando van a reprender a un demonio le leen este salmo. Pero, amado hermano que me estás escuchando, yo te voy a explicar que para que el enemigo huya, tú tienes que primero entender la palabra. Tú tienes que saber qué es lo que le vas a decir. Y el Señor aquí lo que está diciendo es: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, vamos a empezar por la palabra abrigo. Abrigo significa algo que tú te pones. Te pones. Cuando hay frío, tú vienes y coges una chamarra. Le decimos en nuestro país chamarra o chumpa. Bueno. Y cuando tenemos frío, cogemos esas chamarras y las ponemos sobre nuestro cuerpo. Y inmediatamente empezamos a sentir la diferencia. Que ya no hay frío en nuestro cuerpo. ¿Qué te da a entender eso? Pues que esto te des una cobertura para cubrirte de dicha tempestad. Pues así mismo dice el Señor: el que habita al abrigo de mí, dice el Señor. En otras palabras, el Señor se está poniendo como esa chamarra. El Señor se está simbolizando como esa chamarra. Y dice: el que habita, no precisamente todos los que están en la iglesia, no precisamente aquel montón que caminan con la Biblia bajo el brazo, no. Para habitar al abrigo del Altísimo tenemos que cumplir varias cosas. Tenemos que someternos a los requisitos de la palabra, a los mandamientos de Dios, que es una, pues, limpiarnos de toda contaminación, de pecado, y correr con paciencia, como dicen allá en Hebreos capítulo 12:1. Por tanto, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, para poder nosotros estar al abrigo de Dios, necesitamos quitarnos lo viejo. Necesitamos limpiarnos de todo lo que nos estorba. Necesitamos espiritualmente limpiarnos de las contaminaciones del pecado. Por eso dice el Señor, el que habita, no dice todos los que habitan, no, el que habita, o sea, está clasificada la persona que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y quién es la persona que habita al abrigo del Altísimo? Pues es aquella persona que anda dando frutos dignos de arrepentimiento. Esta persona tiene el derecho de pedirle la cobertura a Dios, porque anda dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero no es cualquiera que va a poder habitar al abrigo del Altísimo. Y dice que para morar bajo la sombra del Omnipotente tenemos que estar abrigados primero. Tenemos que llegar abrigados con el abrigo de Dios. En los momentos difíciles, en los momentos que las personas estamos pasando por momentos difíciles, momentos que nos hacen de tribulación, que nos hacen llorar, que nos hacen sentirnos mal, momentos en los cuales tú ya no tienes salida, momentos en los cuales tú ya no hayas una forma de cómo poder salir a flote. Estás desabrigado, no tienes cobertura. Yo te invito a la cobertura que Dios te está dando en esta tarde. El abrigo es algo que te va a cubrir, es algo que te va a proteger, es algo que no te va a permitir que los torrentes vientos que vienen golpeando la vida, golpeando nuestras vidas, te golpeen a ti. Porque cuando ven el momento del frío, cuando ven el momento de muerte que esté atormentando, como en este tiempo que está pasando este espíritu de coronavirus, pues este es el momento que Dios está cubriendo con su abrigo a su pueblo. Él me está cubriendo a mí, Él te está cubriendo a ti. Donde quiera que tú estés, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, que es el abrigo que Dios nos ha dejado, por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, y el abrigo de Dios es Cristo Jesús. A través de su sangre nos ha limpiado, a través de su sangre nos está dando la salvación, a través de la sangre de Cristo. Todo aquel que está cubierto con la sangre de Cristo, el ángel de la muerte no lo puede tocar. Y aquella persona que está cubierta con la sangre de Cristo, esta persona tiene derecho a vivir bajo la sombra de Dios. Porque el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Entonces la voluntad del Padre es que tú tengas el abrigo de Dios, que es el abrigo, que es la sangre de Cristo en tu corazón. Así que el abrigo del Altísimo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Tú quieres cubrirte con esa sangre, pues ese es el abrigo que te va a liberar de las fuertes tormentas que este mundo tira. ¿Sabes? Satanás busca la manera, es como el zancudo, buscando cómo penetrar en tu cuerpo, e inyectarte bacterias, virus, lo que sea. El enemigo trata la manera de bloquearte, de noquearte. Pero sabes una cosa, si tú estás abrigada, voy a hablarte materialmente, si tú tienes una chamarra fuerte de cuero y el zancudo quiere penetrar, no va a penetrar porque tú estás abrigada. Pero ¿qué pasa si tú no tienes esa chamarra? E inmediatamente el mosquito, el zancudo, aquel insecto más insignificante, te come, te traspasa, te inyecta. Y luego empiezan las enfermedades venéreas como el dengue, una de ellas, el paludismo, otra de ellas. Pero es porque estabas desabrigado, por eso te inyectaron, porque estabas desabrigado. Amigo que me estás escuchando, si tú no tienes el abrigo de Dios, yo te invito en este momento, ponte el abrigo de Dios. Y el abrigo de Dios es Cristo. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y el Altísimo Dios nos ha dado un abrigo. Y ese abrigo es la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo te digo, ya no caminas desarmado. Hermano, tú que estás caminando creyendo que porque te congregas a la iglesia ya está todo. No. Necesitas cubrirte. Si tú estás caminando, si tú estás congregándote a la iglesia y estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por momentos de tribulación y que el enemigo viene y te golpea a cada rato, ¿sabes qué? No tienes cobertura. Ponte la cobertura. Ponte la cobertura. Quítate esa ropa vieja y ponte el abrigo de Dios, que es la sangre del Cordero. Cristo es la respuesta a nuestras vidas. ¿Sabes?
Por eso yo me gusta esta palabra que dice, el que habita, dice el Señor, el que habita al abrigo, como quien dice, los que están en Cristo Jesús tendrán derecho a morar bajo mi presencia. ¿Ves qué fácil? Los que están en Cristo Jesús tendrán derecho a vivir en mi presencia. O sea, no todos aquellos que vamos a la iglesia. No, necesitamos estar en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Tú quieres estar en Cristo Jesús? Pues mira, la cobertura que nosotros tenemos es la sangre de Cristo. Entonces, para tener esa cobertura, nosotros tenemos que estar despojados de la ropa vieja. ¿Sabes? Cuando dice nueva criatura es porque tú tienes que ser nuevo. O sea, ya no mentir, ya no robar, ya no hurtar, ya no hablar malas palabras, ya no condenar a otro con tu lengua, ya no criticar, ya no tener en mente una mente negra, ya no tener un corazón sucio. La Biblia dice que los frutos de la carne son para maldición y eso nos van a llevar a la perdición, pero los frutos del Espíritu es el gozo, es la paz. Entonces, el abrigo de Dios nos produce eso, nos produce gozo, nos produce paz, nos produce alegría, nos produce todo lo que necesitamos. Ese es el abrigo de Dios, estar en Cristo Jesús. El abrigo de Dios que Dios nos dejó a nosotros. Por eso dice allá dice en Juan, parece que está en Juan 3:16, creo, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿ves? Dios amó al mundo y dice, y le dio a su Hijo. Como cobertura nos dio a su Hijo. Para que todo aquel, dice, que creamos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces, creer en Cristo es también servirle a Él. Y para servirle a Dios, necesitamos limpiarnos de las contaminaciones que dice allá en Hebreos 12:1. Limpiémonos de toda contaminación. Si tú estás yendo a la iglesia, si tú te estás congregando, pero tú no dejas de mentir, tú no dejas de hablar malas palabras, tú no dejas de golpear a tu prójimo con insultos, si tú no dejas esas mentiras, si tú no dejas esa malicia, si tú no dejas esas cosas, discúlpame, pero tú no tienes la cobertura del Altísimo. Tú no estás en el abrigo de Dios. Porque toda aquella persona que está abrigada con la sangre de Cristo, esta persona no tiembla, esta persona no le hace así. ¿Por qué? Porque está calientita, está fuerte, porque tiene poder. Hay algo que le está dando fuerza, hay algo que le está dando poder. Por eso si tú ves en el frío, en las tempestades de frío, muchas personas que unos que andan con chamarra y otros que no, pero los que andan con chamarra, hola, ¿qué tal? Te saludan con orgullo porque están calientes. Pero las que no tienen chamarra, estas personas tiemblan. Sí, pues mire, mucho frío, mucho frío. Pues esos son los cristianos tibios. Esos son los que andan temblequeando, los que dicen, ya no puedo estar aquí porque hablan muy mal de mi persona, hablan mal del otro. Esos son tibios. Pues hombre, ponte la cobertura, hombre, para que esa cobertura te mantenga firme, te mantenga caliente. ¿Sabes? El Espíritu Santo de Dios es el que nos cubre, es el que nos da el consuelo que necesitamos. Y Dios dejó ese manto de poder a través de la sangre de Cristo. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces tiene derecho a morar bajo la sombra del Omnipotente. Mientras no estemos lavados con la sangre de Cristo y mientras no estemos dando frutos dignos de arrepentimiento, lastimosamente no estamos abrigados con la sangre del Cordero. Necesitamos limpiarnos con la sangre de Cristo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Y dice aquí, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Ves? David se enfocaba en eso. Él decía, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Ves? Porque no tenemos esperanza en nadie más. Para este espíritu de muerte que está pasando por todas las naciones, no, nadie, absolutamente nadie, las grandes potencias se han doblado de rodillas porque ya no hayan que hacer. Quieren detener la muerte, no la pueden detener porque están peleando con sus fuerzas. Están peleando con sus fuerzas. Y David decía, esperanza mía y castillo mío. ¿Ves?
castillo mío, significa que nosotros no estamos desamparados, tenemos cobertura. Pero no todos, aquellos que dicen Señor, tienen esa cobertura. No, la cobertura la tienen solo aquellas personas que se someten a Dios, aquellas personas que están ayunando, aquellas personas que están orando, aquellas personas que le dicen al problema, aquí no vas a entrar. Aquellas personas que le dicen a la muerte, hombre, pero si tú vienes a mí y Dios te ha dado el poder, si yo muero, pues muero peleando y en Cristo yo viviré siempre. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces yo te digo, amigo, ¿quieres habitar bajo esa cobertura? Ya deja de luchar con tus fuerzas. Ven, acepta a Cristo en tu corazón. Él es la cobertura. Lávate con esa sangre. Quítate esa ropa vieja que andas. Cámbiate de vestido. Quítate el vestido de mundanalidad. Oh, mujer, tú también que me estás escuchando, quita la mundanalidad de tu vida. Cámbiate ese vestido de falsedad. Ponte la cobertura de Dios. Ponte el abrigo de Dios. Y el abrigo de Dios es que tú vengas y te laves con la sangre de Cristo. Él te limpia de todo pecado. Él te hace nueva criatura. Por eso muchas personas dicen, yo voy a la iglesia, tengo tantos años de estar yendo a la iglesia y yo no siento nada. ¿Qué vas a sentir? Si no estás cubierto, no andas cobertura. Ponte la cobertura de Dios, que es humillarte a la presencia del Altísimo y limpiarte con la sangre del Cordero. Por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Oye, ¿cómo pone David a Dios? Esperanza y castillo. O sea, lo pone como una fortaleza grande. Porque nosotros ya no dependemos de las reglas de este mundo. Ya nosotros nuestro castillo, nuestro lugar de habitación lo tenemos en Dios. Y no hay cosa más bonita, hermano, que tú te humilles a la presencia del Señor, que tú le ores, que tú le clames. Sabes, yo estoy aquí en este lugar de España y aquí tengo ya más de 25 días de estar encerrado en este cuarto de 3 metros por 4, 12 metros cúbicos. Pero sabes, tengo todo el espacio, tengo todo el cielo para navegar e ir a la presencia del Señor todos los días en oración y en ayuno, diciéndole, Señor, gracias, gracias, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Si este es un cuartito donde yo estoy viviendo, esta recámara, pues es tan corto, pero yo sé que tengo un castillo amplio. ¿Y cuál es el castillo que tengo en el Señor? Que ahí yo puedo pasear, puedo cantar, puedo predicar. Mira lo que estoy haciendo, predicándote a ti, porque estoy libre en Cristo Jesús. Y David por eso decía, esperanza mía, castillo mío. Y dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Ves? Es mi Dios, dice, ¿en quién confiaré? Dice. Y de ahí te dice a ti, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Ves? Entonces, por eso te digo, no va a haber inyección que te libre de la peste destructora. Si esa peste te pega, te mueres. Pero antes que esa peste venga, si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, no va a entrar. No va a entrar. No va a entrar porque eso mismo pasó allá en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasaba por las calles de Egipto, entrando por las puertas de las casas y matando a los primogénitos. ¿Sabes que ese ángel de la muerte, cuando miraba la sangre del cordero ahí en el dintel de la puerta, ahí no entraba? Por eso, porque donde está la sangre de Cristo no entra espíritu de muerte. No entra espíritu de muerte. Por eso te digo, mira, en Cristo hay seguridad, en Cristo hay fuerza, en Cristo hay poder. En Cristo no tenemos nada que dolernos, no tenemos nada que lamentar, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero ya te digo, para habitar a la sombra del Omnipotente, tenemos que abrigarnos primero. Y ese abrigo no es que tú estés yendo a la iglesia todos los días como tradición, pero siendo el mismo perverso, malcriado, siendo la misma perversa, malcriada, siendo aquel arrogante, siendo aquel prepotente que solo tú sabes todo. No. Todas las personas que actúan de esa manera no andan con el abrigo del Altísimo. Porque el que anda al abrigo del Altísimo, ese anda el poder de Dios. Ese anda sumiso y se siente motivado. Pero
Todas aquellas personas que andan tibias son las que andan criticando, golpeando a la gente. Esas personas les falta cubrirse. No pueden estar bajo la sombra de Dios. No tienen paz. Pero todos los que estamos a la sombra de Dios tenemos la paz de Cristo. Tenemos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque antes que estemos allí en la presencia del Altísimo, tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Y si tú no tienes esa paz, yo te digo, acepta a Cristo. Ahí te digo, humíllate a Dios. Hermano y hermana, tú que has estado caminando torcido, pues ya enderézate. Y abrígate para que puedas estar morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, hay una promesa que dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabes? Para que tú recibas la protección de Dios, tienes que ponerte el uniforme de Dios. Tienes que ponerte el traje de Dios. Tienes que vestirte de la santidad de Dios. Mira lo que dice, me gusta este versículo, que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Oye lo que dice, perdón, en el 10 y el 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza. Y aquí habla el vestido, mira, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios. No dice de la armadura del mundo. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y sabes que la armadura de Dios es estar orando? ¿Sabes que la armadura de Dios es estar clamando? ¿Sabes que la armadura de Dios es estar asistiendo siempre al servicio del Señor? ¿Sabes que la armadura de Dios es cuando tú vienes y le predicas el evangelio a otra persona? ¿Sabes que esa es la armadura de Dios? Que tú vengas y hagas bien a tu prójimo. La armadura de Dios es que tú clames por tu vecino, que tú clames por aquellas personas que necesitan de Cristo. Tú te estás armando con el poder de Dios para poder derrotar al enemigo. Si nosotros estamos armados con las armas de Dios, es difícil que el enemigo entre. Ahí habla del vestido también. Allá dice que el abrigo de Dios, ya te lo dije, es la sangre de Cristo en nuestras vidas cuando lo limpia y nos da el poder. Y la armadura de Dios es porque nosotros vamos a caminar recto delante de su presencia. Entonces vamos a tener la armadura de Dios. Si tú andas armado con la verdad, nadie te va a poder avergonzar. Nadie te va a poder humillar, porque tú andas armado. Cuando viene aquella persona y te quiere humillar, no puede. ¿Por qué razón no puede? Porque dice, aunque yo quiero humillarlo, no puedo, porque este tipo es derecho. Anda derecho con Dios. Pues esa es la armadura de Dios, caminar recto en su presencia. Y mira cómo dice, vestidos de la armadura de Dios. ¿Para qué dice? Para que podáis estar firmes. Por eso te digo, una persona que no esté armada, orada con el poder de Dios, llena del poder de Dios, una persona que no ayuna, que no ora, que no se somete a la presencia de Dios, eso con cualquier cosita, ¡pum!, se van abajo, porque son personas que tienen la casa la tienen fundamentada en la harina. Pero todo aquel que se fundamenta en la roca que es Cristo Jesús, esta persona se somete. Esta persona, cuando se somete, se está armando con las armas de Dios. Pero para someterse a Dios hay que soltar el mundo. Hay que dejar las cosas del mundo. Hay que dejar todo aquello que te estorba. ¿De qué te sirve ir a ayunar? Y cuando vienes te vas a jugar un partido de fútbol. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás echando nada, lo estás echando todo a perder. Cuando tú vienes del ayuno, tú te consagras para Dios y te mantienes ahí esperando la revelación de Dios, porque tú ya le fuiste a dar tu sacrificio, ahora tienes que esperar la respuesta de Dios. Pero le vas a dar sacrificio a Dios allá a la iglesia y luego te vas a jugar un partido de fútbol. Dios no te puede dar allá la revelación,
Porque ¿qué compañerismo, dice, tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el mundo? Por eso te digo, un cristiano que diga que está armado con la armadura de Dios y anda todavía caminando, haciendo cosas del mundo, pues lo siento, esa cobertura no te va a poder dejar entrar al reino de los cielos. Necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y dice, para que podamos estar firmes. Entonces, si tú vienes y te vas a meter a una fiesta, a un cumpleaños que te invita tu amiga y te pones tu ropa ahí exhibiendo todo, y allá se viene un problema en fuerte y empiezas a decir, en el nombre de Jesús, ¿qué tenés que hacer eso? Porque Dios no te... Mira, te aseguro que te van a golpear. Porque Dios no te va a librar en un lugar donde Él no te ha mandado. Ahora, si tú vienes y estás en tu casa y viene un espíritu inmundo y se mete por la puerta de tu casa a quererte golpear, tú tienes el poder y inmediatamente le dices, en el nombre de Jesús, detente, y se va a detener, porque tú no estás yendo a buscar la tentación, sino ella está llegando a ti. Y entonces dice ahí, tú estás firme porque estás fuerte, estás ahí, que no te has movido de tu manera de pensar en Cristo Jesús, no te has movido de la fidelidad. Entonces, volviendo otra vez al vestido, el vestido de Dios, número 1, 0 malas palabras. En el vestido de Dios no existe la mancha de ningún pecado. Ahí todo es santo. Pero en el vestido que el mundo le ofrece, el falso vestido cristiano que el mundo le da a los seres humanos, a las personas, es que le dice, no importa. Si una mentira chiquita es igual, no le para. Dios no le va a prestar atención a una mentira chiquita. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Yo te digo, ¿quieres habitar en la presencia del Señor? Primero lávate con la sangre de Cristo. ¿Quieres habitar en la presencia del Padre? ¿Quieres que el Padre te dé todo lo que tú quieres? ¿Quieres que el Padre te proteja? Lávate con la sangre de Cristo. Todo aquel que está sometido y está lavado, está sometido a Dios y se ha lavado con la sangre de Cristo, día a día está lavando con la sangre de Cristo, tiene el poder para reprender y echar fuera todo aquello que venga contra nosotros. David decía, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. ¿Por qué? Porque él estaba allá. Él estaba allá dentro del castillo. Claro. En un castillo hay centinelas por todos lados que cuidan. Nadie va a entrar. Entonces por eso dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, alrededor de mí, yo no temeré, yo estaré confiado. Porque tú, Jehová, eres mi castillo. Claro. Entonces así es como se vive en el Señor. Nosotros no salimos a molestar al enemigo. Nosotros quedamos quietos acá, clamando al Señor, orando al Señor. Si Él quiere meterse, se va a morir. Porque ese vallado de ángeles que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ese nos protege. Entonces por eso te digo, estar bajo una cobertura es lo mejor que podemos tener. Cubrirnos con la sangre de Cristo, eso es lo mejor que tenemos que tener. Pero para ponerse el vestido de Cristo, necesitamos entregarnos de corazón. Necesitamos dejar la vida vieja a un lado y empezar con una vida nueva. Amado hermano y amigo que me estás escuchando, yo te estoy predicando esta palabra porque es necesario que entendamos, es necesario que comprendamos que ya no es tiempo de estar viviendo a medias. No te equivoques que porque oras por un enfermo y el enfermo se sana, tú vas allá, tú ya tienes el derecho de estar allá o de entrar al reino de los cielos. Ojo, Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, sino el que haga la voluntad del Padre. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es así nomás. Pues dice que muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él dice, yo no los conozco, apártense de mí. Malditos hacedores de maldad al fuego eterno. Entonces necesitamos nosotros, que aunque sea poco que hagamos, pero seguro, en las manos del Señor. La Biblia establece que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos consagrarnos para Dios. Mira, yo te digo, yo he sido un hombre golpeado en la vida. He sido derribado a tierra. He sido golpeado a muerte. Pero aquí estoy de pie, agradecido con Dios. Porque una cosa sí te digo, no importa que llegue sin carro, sin casa, sin todo lo que yo decía en esta tierra, no importa si yo no consigo nada, no me interesa. Me interesa estar firme delante de la presencia de Dios. Me interesa ponerme a cuentas con mi Dios, ponerme a paz con aquellas personas
que me hicieron daño en el pasado, yo les perdono. Porque es necesario el perdón para poder recibir la redención en Cristo Jesús. Entonces, te digo, el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Oigan lo que dice, morará. Todavía no ha morado nadie. Morará, dice, aquella persona que se someta. Morará aquella persona que acepte a Jesucristo como su único Salvador y que deje la vida vieja allá atrás y que empiece una vida nueva. Hermano y amigo que me has escuchado en este corto mensaje, pues solo me resta decirte que por ahí pues no soy un gran predicador, tampoco predico en ninguna iglesia, pero sé que estoy predicando en el mundo entero a través de este mensaje. Y si tú quieres y sientes que el enemigo te golpea a cada rato y no puedes defenderte, yo te digo, quítate esa cobertura y ponte la cobertura de Dios. Y la mejor cobertura que tenemos que tener en Cristo Jesús es la obediencia. Si tú obedeces a tus líderes en la iglesia, si tú obedeces a tu pastor en la iglesia, si tú obedeces en todo a la iglesia donde tú te congregas, tú estás obedeciendo a Dios. Porque el Señor dice, ¿cómo dices que me amas a mí sin haberme visto? Si no amas al que miras a tu lado, cuanto más me ames a mí, dice el Señor. Entonces hay que ser lógico en esto. Hay que ser lógico, hay que usar la lógica. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Entonces, cubrámonos cada día con la sangre de Cristo. Vistámonos con el Evangelio de la paz. Y avancemos. No importa si una o dos personas tú le predicas, pero con eso basta para que Dios te perdone y te lleve al lugar santísimo. Dios quiere acción. Dios quiere acción. No quiere condición, quiere acción. Decisiones, con acciones juntas y avanzando siempre al Evangelio de Cristo, dándole el realce que se merece a Él, ¿verdad? Entonces, como te dije, no soy un gran predicador, pero hombre, yo creo que si algunas cosas de algunas palabras de las que yo he dicho tú las entiendes, pues agárrate de ellas y acepta a Cristo en tu corazón, que ese es el mejor mensaje que te doy. Acepta a Cristo en tu corazón. Quítate la cobertura del mundo, porque con esa no vas a llegar largo. Con esa te va a comer el diablo. Con esa te va a llevar la muerte al infierno. Métete con Dios. Cúbrete con la sangre de Cristo. Acéptalo. Confiésalo. Dice la palabra de Dios, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Quieres confesar a Jesús? Bueno, ahí donde estás, si gustas, repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, porque he escuchado tu palabra, y ahora yo acepto a Cristo Jesús como mi único Salvador de mi vida. Señor Jesús, dile conmigo, Señor Jesús, entra